Presentamos aquí algunas cuestiones relacionadas con la distribución normal, sus principales características y la forma en que debemos de calcular probabilidades asociadas a esta distribución. El modelo de probabilidad normal es con diferencia el más utilizado, es el más frecuente y generalmente suele asociarse a aquellos experimentos aleatorios cuyo output, cuya salida, cuyo valor es el resultado de la interacción de multitud de causas. Casi todos los variables aleatorias que sean resultado de una medición, longitud, altura, grosor, de un peso, incluso de aptitudes o de capacidades humanas, puede aproximarse utilizando este modelo de probabilidad. Se trata de un modelo de probabilidad de tipo continuo, y siempre denotaremos aquí como que la variable x se ajusta a un modelo de probabilidad normal y estos son los dos parámetros que gobiernan esta distribución. Una normal de parámetros mu, esta letra es la letra griega mu, y segundo parámetro es sigma, otra letra griega. La función de densidad asociada a esta variable aleatoria la tenemos aquí, esta es la expresión, donde está la función exponencial, y es una variable aleatoria que puede tomar cualquier valor real, tanto positivo como negativo, es decir, el campo de variación de la variable puede ir de menos infinito hasta más infinito. Y aquí en este gráfico podemos observar cuál es la forma que tiene esta distribución. Tiene la forma de la campana de Gauss. A esta variable aleatoria también se le conoce bajo el nombre de campana de Gauss. Los parámetros mu y sigma gobiernan la forma de esa función. Vamos a verlo en estos gráficos. El parámetro mu me traslada la función hacia la derecha o hacia la izquierda según sea mayor o menor. ¿Okay? No tiene otro efecto más que trasladar la campana de Gauss hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha cuando mu crece y hacia la izquierda cuando mu decrece. En cambio, el parámetro sigma tiene la característica de que hace la curva más plana o más puntiaguda. ¿Okay? Cuanto mayor sea sigma, más plana va a ser esta curva. Y cuanto menor sea sigma, más puntiaguda será la campana de Gauss. Aquí en este gráfico podemos observar dos campanas de Gauss, dos funciones de densidad asociadas a distribución normal con distinto mu y con distinto sigma. Los parámetros mu y sigma son las características de esta variable aleatoria. Mu es la media, el valor esperado, la esperanza matemática de la variable es mu, y sigma cuadrado es la varianza. ¿Okay? Por eso, a mayor varianza, más plana es la distribución, y a menor varianza, más puntiaguda es la distribución. De entre todas las distribuciones normales, la primera la que más nos interesa, fundamentalmente asociada por cuestiones de cálculo, es la distribución normal 0,1, que a partir de ahora la vamos a nombrar siempre con la letra z. En el caso en que el parámetro mu lo hagamos igual a 0 y el parámetro sigma igual a 1, la función de densidad tiene esta expresión, queda así simplificada. Bien, para poder calcular probabilidades asociadas a esta función es necesario poder evaluar la integral de esta función, pero esa función e elevado a menos x al cuadrado no tiene primitiva conocida, de tal forma que no es posible encontrar una solución analítica, una expresión analítica para el resultado de esta integral. No podemos conocer de forma analítica, no tenemos una función que nos diga cuál es la expresión de la función de distribución. Y aquí os recuerdo que esta integral siempre tenemos que asociarla con el área que hay debajo de la función. Como la integral va de menos infinito hasta a, ¿okay? El resultado de esta integral será el área bajo la curva que va desde menos infinito hasta a. Bien, como no es posible encontrar una solución analítica a esa integral, para poder calcular probabilidades asociadas a distribución normal 0,1 es necesario hacer uso de una tabla, porque esta integral está tabulada
tenemos una tabla que nos permite calcular la integral sin tener que realizar ningún tipo de análisis. ¿Okay? Es una tabla de doble entrada y que es de una utilización extremadamente simple. Hay multitud de tablas, cualquiera de ellas, la información que nos suministra es la misma. Vamos a poner un simple ejemplo. ¿Cómo calcularíamos si z es una distribución normal 0,1, la probabilidad de que z sea menor que 0,74? En principio tendríamos que hacerlo calculando la integral, pero como esta integral no tiene una solución, tenemos que venir a calcularlo en las tablas. ¿Okay? Para eso lo que tenemos que hacer es buscar fijarnos en las unidades y en las décimas y situarnos en la fila correspondiente a esas unidades y a esas décimas. Aquí tenemos que situarnos en la fila del 0,7 y avanzar por las distintas columnas hasta llegar a la columna indicada por las centésimas, 0,04, y avanzar hasta aquí. ¿Okay? De tal forma que el cálculo de esta probabilidad es extremadamente simple porque viene dado por esta tabla. La probabilidad de que z sea menor que 0,74, 0,74 es 0,774. ¿Okay? Y es mucho más simple el cálculo de probabilidad asociada a la normal que otras probabilidades porque no es necesario calcular integrales. Alguna cuestión que puede ser interesante para evaluar la probabilidad en el caso de una distribución normal. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que solamente están tabulados valores de A positivos entre 0 y 4. ¿Qué pasa si A es superior a 4? Si A es superior a 4, el valor de la probabilidad será prácticamente 1, porque acumularemos prácticamente toda el área bajo la curva, que como sabéis tiene que ser igual a 1. Entonces, para valores de A superiores a 4, aunque no sea exacto, pondremos que esa probabilidad es 1. ¿Qué pasa si el valor de A es negativo? Pues teniendo en cuenta las propiedades de simetría, tenemos siempre que aplicar la expresión que la probabilidad de que z sea menor que A es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que menos A. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer si nos dicen que z es una distribución normal 0,1 y la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,74? Este es el valor que nos piden calcular. Como este valor es negativo y no aparece en las tablas, yo no lo puedo encontrar. Entonces tenemos que cambiarle el signo. ¿Okay? Y para eso tenemos que utilizar la expresión anterior. La probabilidad de que z sea menor que menos 0,74 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,74, es decir, de 0,74 ya de otra forma va a ser un número positivo. Esta probabilidad ya la sabemos calcular utilizando las tablas, hemos visto antes, 0,774, y por tanto el valor de la probabilidad que nos piden es 0,2296. Otra cuestión. Tener en cuenta que la variable es de tipo continuo y por tanto da igual que tengamos el signo menor estricto que el signo menor igual. Da igual que tengamos el signo menor igual que el signo menor estricto. Esta probabilidad es la misma porque la probabilidad que hay sobre cada punto es exactamente igual a 0. Otra cuestión. ¿Qué pasa si nos preguntan la probabilidad de que la variable esté entre dos valores, entre una sub 1 y una sub 2? Tenemos que aplicar esta regla. ¿Okay? La probabilidad de que z sea menor o igual que a sub 2 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que a sub 1. Por ejemplo, si x es una distribución normal 0,1 y nos piden calcular la probabilidad de que x esté entre 0,13 y 0,74, ¿qué tenemos que hacer? Pues la probabilidad de que z esté entre 0,013 y 0,74 es la probabilidad de que z sea menor que 0,74 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,013. Si buscamos ambos valores en las tablas, nos da estos resultados y bastaría hacer la diferencia. Otra cuestión más. Hay veces que en vez de darnos un valor y evaluar la probabilidad, nos preguntan cuál es el valor que tiene asociado a una determinada probabilidad. Nos hacen la pregunta al revés. Fijada una probabilidad, es posible también evaluar el valor de A. Por ejemplo, si nos dicen
que esta probabilidad vale 0,6713. ¿Qué tengo que hacer? Pues tendría que buscar en las tablas, aquí, este valor 0,6713. Este valor no está, porque las tablas no son, tienen una precisión, no nos dan exactamente todos los valores reales, solamente nos dan algunos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar el número más parecido, que más se aproxime por exceso o por defecto, da lo mismo. En este caso, aquí tenemos 0,67 y aquí tenemos 0,6736. El que más se aproxima es 0,67. Por tanto, lo que puedo afirmar es que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,44 es 0,67. Y por tanto, un valor aproximado a A será 0,44.